¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todas las personas que están conectando el día de hoy en una sesión muy importante, en realidad una sesión totalmente extra, ¿cierto? Para poder grabar el módulo 10. Así que vamos a ir directamente al grano para grabar el módulo 10 que va a tratar sobre fundamentales, ¿ok? Sobre el análisis de fundamentales. Y esta sesión, este módulo, lo vamos a grabar en dos secciones. Módulo 10 fundamentales número 1 y módulo 11 fundamentales número 2. Así que vamos a entrar de lleno a las gráficas para que ustedes se den cuenta, perdón, a las láminas para que ustedes se den cuenta de lo que vamos a explicar el día de hoy. Así que les recomiendo que vayan por un bloc de notas, una agenda, un lapicero, un bolígrafo, como lo llamen, para que tomen nota de toda la información que vamos a brindar el día de hoy, ¿ok? Pongan de título así en grande, fundamentales, ¿listo? Y nosotros cuando hablamos de fundamentales tenemos que entender lo siguiente. Tomamos decisiones de compra o de venta en base a las noticias de la economía mundial. Vuelvo a repetir, tomamos decisiones de compra o de venta en base a las noticias a nivel mundial. ¿Esto qué quiere decir, Renzo? Porque no lo entiendo muy bien, ¿ok? Cuando nosotros hablamos del trading vamos a tener dos tipos de análisis. El análisis técnico, que es revisar las gráficas, analizar las gráficas para tomar nuestras decisiones de compra o de venta. O sea que el análisis técnico, tomamos decisiones de compra o de venta en base a las gráficas. ¿Listo? Y cuando hablamos de análisis fundamental, tomamos nuestras decisiones de compra o de venta en base a las noticias que pasan en el mundo. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, ese es un primer punto. Ahora, es importante entender lo siguiente. Siempre que nosotros analicemos las divisas, obviamente siempre va a ser en base a un par de divisas, ¿verdad? Vamos a tener dos divisas. En este caso, perdón, voy a reducirlo allí. En este caso tenemos el euro y tenemos el dólar, donde el euro va a ser la divisa base y el dólar va a ser la divisa contraparte o cotizante. ¿A qué voy con esto? Esto es muy importante que lo entiendan, chicos. Siempre vamos a trabajar en base a dos divisas. La divisa base es la que está a la izquierda y la divisa cotizante o contraparte es la que está a la derecha. ¿Ok? En este caso, divisa base es el euro y divisa contraparte es el dólar americano. Vamos a entrar a las gráficas para que ustedes se den cuenta de lo siguiente. Estamos igual en el euro dólar, ¿ok? Voy a poner acá euro dólar, ¿ok? El euro y el dólar, ¿ok? Tenemos esta situación. Voy a poner un poco más grande y acá se entiende. Donde el euro va a ser mi divisa base, ¿cierto? Va a ser mi divisa base, lo voy a plasmar acá en las gráficas. Divisa base, ¿ok? Perdón, divisa base, ¿listo? Ok, ¿listo? Esta es mi divisa base y nosotros tenemos la divisa contraparte, cotizante, ¿listo? Que va a ser la parte del dólar americano, ¿ok? Esta es mi divisa contraparte, divisa contraparte o cotizante, como quieran llamarlo. ¿Por qué les hago mención a todo esto? Porque si nosotros vemos una gráfica del euro dólar, ¿ok? Y digamos la gráfica está fluctuando así, y de pronto tenemos fortalecimiento de la divisa base, significa que la gráfica es muy probable que empiece a subir. Porque la divisa base tiene la mayor fuerza, entonces la gráfica empieza a subir. Pero si en este caso la divisa contraparte tiene la mayor fuerza, es muy probable que la gráfica empiece a caer. ¿Listo? Entonces tenemos este par de divisas. Vuelvo a repetir, si la divisa base tiene fuerza, es muy probable que la gráfica empiece a subir. Si la divisa contraparte tiene la fuerza, la mayor fuerza, es muy probable que la gráfica empiece a caer. Por ejemplo, vamos a ver acá las situaciones de la gráfica, ¿ok? Si nosotros vemos que la gráfica empieza a subir, significa que el euro tiene más fuerza que el dólar americano. ¿Listo? Si la gráfica empieza a caer, significa que el dólar americano tiene más fuerza que el euro, ¿verdad? En todo este fragmento que estamos viendo acá, nos damos cuenta que el dólar americano tuvo más fuerza que el euro. ¿Por qué? Porque la gráfica empezó a caer. Por ejemplo, vamos a ver, no sé, una tendencia alcista. Por ejemplo, esta dirección alcista, toda esta dirección alcista, todo esto que podemos ver acá, toda esta parte de acá, que el mercado empieza a subir, ¿cierto? Toda la dirección alcista significa que el euro tiene más fuerza que el dólar americano, ¿listo? Entonces, ya entendiendo esa parte,
vamos a poder entender los fundamentales, cómo operar los fundamentales, ¿ok? Así que pongan un 5 en el chat, 5 en el chat si están entendiendo hasta ahí, por favor. Denme un segundo. Listo, excelente. Ahora sí, vamos de nuevo a las láminas, ¿listo? Entonces ya entendemos esta parte, ¿ok? Ahora vamos a utilizar ciertas páginas referenciales, ojo, referenciales, ¿listo? Referenciales, como por ejemplo investing.com. Es muy importante que las anoten. Forexfactory.com, fxstreet.com, bloomberg.com, dataroma.com, cftc.gov, tradingster.com, ¿ok? Son muchas páginas que nosotros vamos a poder utilizar, que son páginas en realidad de apoyo para ver ciertas noticias a nivel mundial, páginas gratuitas, excepto Bloomberg. Bueno, tiene su versión gratuita que también la puedes pagar, ¿listo? Ok, vamos a empezar con la primera, investing.com, ¿listo? Yo entro a la página investing.com, ok, como dice acá, investing.com, y lo primero que voy a hacer es situarme donde dice calendario económico. Entro a esta parte, calendario económico, y le doy clic. ¿Listo? Esa es la primera parte y me va a salir todo esto. Segunda parte, vamos a configurar acá la zona horaria de acuerdo al país donde tú te encuentras. En este caso, digamos que tú vives en Argentina, pones GMT -3, ¿no? Por ejemplo, si vives, no lo sé, en Colombia o en Perú, GMT -5, ¿ok? Vamos a poner en este caso Buenos Aires, yo me encuentro en Argentina y vamos a poner Buenos Aires, ¿listo? ¿Esto qué quiere decir? Que ahora las noticias que aparecen acá se configuran a tu zona horaria, ¿listo? En Argentina actualmente son las 23:14. Igual como está en el horario en Argentina. Ahora, ¿qué hubiese pasado si yo, por ejemplo, pongo, no lo sé, Bogotá, Lima, Quito, donde yo vivía antes, en Perú, ¿ok? GMT -5. Van a ver cómo cambia este horario, ¿eh? Miren cómo cambia este horario. Hago clic y cambia a las 22:15, ¿verdad? 21:15, perdón. Ya cambió. Entonces, todos estos horarios también cambian. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es situar la configuración horaria de acuerdo al país donde tú vives, ¿listo? Ok, ahora acá tenemos ciertas columnas importantes. La zona horaria, el horario de la noticia, la divisa de la noticia, acá hay unas estrellitas, el concepto y los resultados que están en la parte de la derecha, ¿listo? Entonces, por ejemplo, vamos a poner las noticias de mañana, ¿ok? Las noticias de mañana, ¿ok? Mañana tenemos una noticia, por ejemplo, del euro a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana se va a dar una noticia del euro, ¿ok? Sobre productos brutos internos, ¿listo? Ahora, ¿qué quiere decir esas estrellitas? Una estrella en la noticia significa una noticia de muy poco impacto, ¿ok? 2 estrellas en la noticia significa una noticia de mediano impacto, ¿ok? Y cuando tenemos 3 estrellas en la noticia, como por ejemplo mañana a las 6:35 de la mañana tenemos una noticia de la libra de 3 estrellas, significa una noticia de alto impacto y puede influenciar en el movimiento de las divisas, ¿ok? Tenemos otra noticia del dólar americano, el GDP, Producto Bruto Interno, 7:30 de la mañana, noticia de alto impacto, noticia importante, ¿ok? Entonces eso es lo que debemos entender. ¿Qué magnitud tiene la noticia? ¿Una estrella, 2 estrellas o 3 estrellas? ¿Listo? Excelente. Voy a poner ahora las noticias de hoy día, ¿ok? Todo lo que pasó hoy día, ¿ok? Y acá vamos a tener el concepto de la noticia y estas columnas son el resultado, ¿listo? Esta primera columna, las noticias previas, fueron el resultado pasado de la noticia que vemos actualmente. Por ejemplo, a ver, vamos a ver una noticia, no lo sé. Esta noticia, ¿ok? Esta noticia. Este fue el resultado pasado de esta misma noticia que fue en un pasado. Esta columna del medio que ven acá es el pronóstico de los especialistas, de los gurús en mercados financieros, ¿ok? Y cuando se da la noticia en este momento, por ejemplo, en este caso a las 8 de la mañana, cuando se dio la noticia, salió este resultado que está acá, 1.8, ¿ok? Entonces, vamos a tener estos 3 resultados. Este es el resultado previo, ¿ok? De las noticias pasadas. Esta columna es el pronóstico de los expertos y cuando se da la noticia en su horario aparecen estos resultados que pueden ser positivos o pueden ser negativos. Por ejemplo, mañana
todavía no salen los resultados, ¿verdad? Por eso es que toda esta columna está en blanco, ¿ok? Está en blanco toda esta columna. Solamente tenemos los resultados de las noticias pasadas, ciertos pronósticos de los expertos y toda esta columna está en blanco. ¿Por qué? Porque todavía no se dan estas noticias. Pero cuando se den estas noticias, acá vamos a ver resultados positivos y negativos. ¿Y a qué voy con esto? Porque puede ser que un resultado salga positivo y fortalezca a la divisa, ¿ok? O puede ser que un resultado salga negativo y debilite a la divisa, ¿listo? Entonces tienen que entender esa parte, si salen positivos o si salen negativos los resultados de las divisas para que ustedes tomen las decisiones de inversión, de compra o de venta. Vamos a entrar a la gráfica, ¿ok? Vamos a entrar a la gráfica para que ustedes se den cuenta de lo siguiente. ¿Listo? Excelente. A ver, por ejemplo, voy a borrar todo esto y vamos a verlo. ¿Listo? Por ejemplo, yo tengo el euro dólar, ¿verdad? Y hemos estado buscando compras, el mercado ha estado subiendo, todo excelente, ¿verdad? Y digamos que yo quiero comprar en este momento. En este momento. Y de pronto yo mañana veo calendario económico, ¿verdad? Veo las noticias de mañana. Y mañana tengo, por ejemplo, noticias del dólar americano, ¿no? Noticias de alto impacto, 3 estrellas. Y digamos que esta noticia mañana sea una noticia positiva para el dólar. Quiere decir que se fortalece el dólar. Pero si el dólar está como divisa contraparte o divisa cotizante, es muy probable que la gráfica empiece a caer y me reviente los stop loss. ¿Por qué? Porque la noticia, digamos que salió positiva. Si es positiva, significa un fortalecimiento del dólar. ¿Listo? En este caso, la gráfica empezaría a bajar porque sería una noticia importante para el dólar. Pero, por ejemplo, digamos que mañana nosotros tenemos esta noticia del euro a las 5:15 de la mañana, ¿ok? Un discurso, todo lo que tienen este parlantito son discursos, ¿ok? Si este discurso sale favorable al euro y es una noticia positiva para el euro, es muy probable que el mercado empiece a subir una dirección alcista, ¿ok? Entonces es muy importante que sepan eso. Ahora, también está este caso, ¿no? Puede ser este caso que nosotros tengamos, no sé, esta noticia de inventarios del petróleo, del dólar, mañana a las 9:30 de la mañana, y esta noticia salga negativa. Salga negativa. Eso quiere decir que el dólar se debilitaría. Y si el dólar se debilita, porque está en divisa cotizante, divisa contraparte, si se debilita significa que el euro agarraría más fuerza, por consiguiente el mercado empezaría a subir. ¿Listo? Entonces se va entendiendo esa parte, ¿cierto? Si la noticia del dólar americano se fortalece, si es una noticia positiva, el mercado podría empezar a caer, porque el dólar se fortalece. Pero si el dólar se debilita, es una noticia negativa para el dólar, el mercado puede ser que empiece a subir porque el euro tendría mayor fuerza que el dólar, ¿verdad? Ahora viene a pasar lo mismo con el euro. Si nosotros mañana tenemos una noticia positiva para el euro, la gráfica es muy probable que empiece a subir. Pero si la noticia es negativa para el euro, significa que el euro se debilita y el dólar agarraría más fuerza. Entonces la gráfica empezaría a caer. ¿Listo? Entonces eso es muy importante que nosotros entendamos. ¿Por qué? Porque pasa mucho esto, ¿cierto? Pasa mucho lo siguiente. Por ejemplo, digamos que yo tengo un Fibonacci de acá hasta acá. Ok, un Fibonacci de ahí hasta ahí. Y de pronto vemos mucha confluencia y queremos entrar en el 7-8 de Fibonacci porque vimos muchas cosas, etcétera, etcétera. Y ponen su señal acá, ¿cierto? Una compra y el stop loss y la mandan todavía a los grupos privados de WhatsApp, ¿no? De Telegram. Chicos, acá metemos pero el trade con todo, vendan hasta la suegra y metemos el trade. De pronto el mercado en la madrugada activa y de pronto ves un movimiento súper brusco. Y tú dices, pero ¿por qué? Si tenía toda la confluencia. Porque justamente en ese momento se produjo un fundamental que te alteró el mercado, ¿verdad? Y puede ser un fundamental positivo para el dólar americano y te fortaleció y el mercado fue para abajo y te reventó los stops. Entonces es muy importante entender sobre los fundamentales. Ahora, un fundamental no es que te cambie la dirección del mercado. Un fundamental no es que te mueva 1000 pips en una noticia, ¿ok? Lo normal en los fundamentales es que te muevan aproximadamente entre 10 a 30
pips, ¿ok? Entre 10 a 30 pips es lo normal que va a mover un fundamental, ¿listo? Eso para que lo notes y lo tengas en cuenta. Y va a ser importante porque si tú tienes stop loss de 20 pips, de 25 pips, de 30 pips, un fundamental te puede sacar de tu trade, ¿ok? Entonces es importante que ustedes sepan eso. Vamos a regresar a las láminas. Tenemos otras páginas como forexfactory.com. Voy a entrar a forexfactory.com, ¿ok? Para que ustedes puedan también entender eso. forexfactory.com, ¿ok? Es muy similar a investing.com, ok, acá vamos a tener las noticias, esta es la zona horaria, la configuran de acuerdo de acuerdo al país donde ustedes se encuentren, ¿listo? Ahora, acá van a tener unas carpetitas. Una carpeta amarilla significa una noticia de muy poco impacto. Una carpeta anaranjada es una noticia de mediano impacto. Y una carpeta roja, yo le digo carpeta, eso porque parece una carpeta. Una carpeta roja significa una noticia de alto impacto, ¿ok? Podemos ver las noticias de mañana, ¿ok? Las mismas noticias que están acá van a aparecer también en investing.com. Renzo, acá veo más noticias que en Forex Factory. Acá en investing.com tú tienes una opción de filtros, ¿ok? Tú puedes filtrar y tú puedes poner, por ejemplo, yo solamente quiero ver noticias del dólar americano. Quitas todo, ¿verdad? Solamente dejas dólar americano, ¿ok? Solamente dejas dólar americano y le pones continuar acá y excelente. Y listo, solamente te va a filtrar las noticias del dólar americano. Ahí tú puedes usar el filtro como tú quieras, las noticias que tú desees. ¿Listo? Entonces, Forex Factory viene a ser algo muy similar a investing.com, ¿listo? La diferencia es que en investing.com tienes estrellas y acá tienes carpetitas, ¿listo? Igual tienes el par de divisa, el horario de la noticia, el concepto y los resultados. El resultado anterior, el previo, el pronóstico de los expertos y acá son los resultados apenas se da la noticia, ¿ok? Estos son las noticias de mañana, ¿listo? Entonces empezamos a entender estas dos páginas, ¿listo? Excelente. Acá cambian la zona horaria, perdón, esto no les dije. Acá cambian la zona horaria de acuerdo al país donde se encuentren, ¿ok? Ahí cambian la zona horaria, ¿listo? Ahora vamos a entrar a una página que a mí me gusta mucho, que es fxstreet.com. Acá como dicen las láminas, ok, como dicen las láminas, fxstreet.com. Esta página es la que más utilizo en realidad, ok. Esta página de fxstreet.com, ok, pues fxstreet.com, tiene muchas cosas importantes. Lo que normalmente entendemos es investing.com y esto es una página muy conocida que muchos traders lo utilizan y simplemente se enfocan en ver el resultado de positivo o negativo y no hacen nada más que eso, ¿ok? En fxstreet.com acá tú puedes ver las noticias, puedes ver el por qué salió positivo el dólar, por qué salió negativo el dólar canadiense, por qué se fortaleció el oro, por qué se debilitó, no sé, el franco suizo, etcétera, etcétera. Si tú vas el mouse acá en nuevas noticias, pones Forex, ¿ok? Las últimas noticias de Forex y acá te van a salir el por qué se debilitó, se fortalecieron las divisas, ¿verdad? Renzo, yo no sé inglés. No te preocupes, hoy en día la tecnología ha avanzado tanto que tú le puedes dar clic derecho, traducir al español y voilà, se tradujo, ¿verdad? Entonces puedes entrar a la noticia, por ejemplo, el lado de yen, ¿ok? El lado de yen, acá nos dice que el análisis de los precios del lado de yen rebota en el soporte semanal en las ventas minoristas optimistas de Australia, ¿ok? Y empiezas a ver por qué pasa eso, ¿no? Empiezas a llenarte un poco de información. Y así como puedes ver esta noticia, puedes ver todas las noticias que están pasando minuto a minuto. GBP USD, el oro, puedes filtrar sobre el euro dólar, puedes hacer filtros acá también y ver esas noticias. Pero una de las cosas importantes en esta página, en fxstreet.com, para mí es calendario económico. En calendario económico vamos a poder ver las principales tasas de interés. Las principales tasas de interés. Por ejemplo, las principales tasas de interés de las divisas. Yo puedo ver, por ejemplo, no sé, la tasa de interés del dólar canadiense. El Banco de Canadá. Le doy clic allí, bajo un poco y acá me dice... Faltan 14 días con 11 horas y 32 minutos
para que se dé esta noticia de la tasa de interés del dólar canadiense. Puedo ver la tasa de interés, por ejemplo, del euro. Me dicen que faltan 22 días con 9 horas y 17 minutos para la tasa de interés del euro. Puedo ver la tasa de interés de la libra, ¿ok? El Banco de Inglaterra. ¿Listo? 36 días y 8 horas y 32 minutos. Puedo ver la del yen japonés, ¿ok? Puedo ver la del yen japonés, faltan 22 días, ¿no? Puedo ver la del dólar australiano, la del franco suizo también, ¿ok? Puedo ver la del franco suizo. Me dicen faltan 85 días, toda una vida falta para que se dé esa tasa de interés. Y la tasa de interés que a mí particularmente más me gusta, es la que me roba el sueño, es la tasa de interés del NZD. ¿Por qué esa tasa de interés? Porque esa tasa de interés te puede mover, o sea, esta noticia te puede mover entre 100 a 150 pips en un minuto. En Forex te puede mover esa cantidad en un minuto. Faltan 13 días con 23 horas y 31 minutos. Todas las personas que están conectadas el día de hoy, busquen esta noticia y estén pendientes exactamente a esa hora para que vean qué es lo que pasa, qué es lo que sucede con las gráficas. ¿Listo? Entonces estamos entendiendo esta página que es fxtrade.com. Por ejemplo, uno de los tips que les doy, cuando ustedes analicen estas noticias, si puede salir positivo, puede salir negativo, porque quieren anticiparse al movimiento, pueden leer las últimas 3 noticias que dicen acá antes de que se dé esta noticia. 1 hora antes o 2 horas antes que se dé esta noticia, pueden leer las últimas noticias de acá y van a poder entender qué es lo que probablemente pueda pasar con la divisa, si se puede fortalecer o se puede debilitar. ¿Listo? Por ejemplo, vamos a entrar al GBP-NZ, ¿listo? Porque tenemos NZ. Y les voy a mostrar más o menos cómo son los movimientos de las tasas de interés del dólar de Nueva Zelanda, ¿ok? Por ejemplo, si no me equivoco, acá está. Ojo, las noticias, punto importante, voy a anotarlo acá en grande, ¿ok? Las noticias, si queremos operarlas, las vamos a tener que ver en time frames menores. ¿A qué me refiero con time frames menores? Me refiero a 30 minutos, 15 minutos, 5 minutos, ¿ok? A esas temporalidades. ¿Por qué? Porque son fundamentales que normalmente la gran mayoría de fundamentales te van a mover entre 10 a 30 pips. Entonces, si tú ves una temporalidad mensual, no te vas a dar cuenta del movimiento, pero si estás en time frames pequeños, sí te vas a dar cuenta de ese movimiento de la gráfica de una manera muy brusca, ¿ok? Por ejemplo, nosotros teníamos esta parte. Esta vela de acá es la tasa de interés del NZD, ¿ok? Esta parte de acá es la tasa de interés del NZD. Miren ese movimiento de esa vela. Este movimiento de esta vela tiene aproximadamente 195 pips solamente por ese fundamental. Por ejemplo, esto ha sido el 24 de mayo, ¿ok? 24 de mayo. Vamos a entrar al calendario económico y vamos a poner 24 de mayo. Primero voy a quitar los filtros, ¿ok? Voy a quitar los filtros. Deme un segundo. Acá está. Listo. Listo, voy a quitar los filtros. Y voy a poner el 24 de mayo y vamos a buscar esa noticia y qué fue lo que pasó allí. Acá tengo un calendario, ¿ok? Para buscar las noticias de acuerdo a la fecha que yo quiera. El 24 de mayo, ok, acá está. 24 de mayo, voy a buscar la noticia. Y acá está. Por ejemplo, esta noticia, el 24 de mayo, el rey Statement, la tasa de interés de Nueva Zelanda, ok, voy a entrar acá. Cuando ustedes quieran entrar a ver, por ejemplo, el cronograma de las noticias pasadas de esta misma noticia, o sea, ¿cómo les puedo decir? El patrón de estas noticias, pueden entrar acá al concepto, entran a la noticia y les va a aparecer este tipo de textos, ¿ok? Y acá van a ver ustedes toda la cronología, por decirlo así, de esa misma noticia. ¿Listo? De esa misma noticia. Acá me dice 24 de mayo, que fue la última tasa de interés del NZD.
Voy a entrar acá de nuevo a la gráfica. Miren, esta vela es del 24 de mayo. Renzo, ¿dónde dice 24 de mayo? Módulo 1 les enseñé a usar TradingView, ¿cierto? Acá me dice 24 de mayo es esta vela. Ese día se dio la tasa de interés del NZD, ¿ok? Ahora, acá yo puedo empezar a buscar el pasado de las otras noticias del NZD, el 12 de abril, el 22 de febrero, el 23 de noviembre. Por ejemplo, vamos a entrar al 12 de abril, ¿ok? 12 de abril, vamos a ver un movimiento del 12 de abril. Esta noticia del 24 de mayo movió casi 200 pips, ¿cierto? Ahora vamos a entrar a la noticia pasada, el 12 de abril. El 12 de abril, vamos a buscar 12 de abril. Vamos a buscar 12 de abril, estamos en mayo. Por acá, marzo, abril, por acá debe estar. Ok, por acá debe estar, 12 de abril. A ver, marzo, abril, por acá está. Creo que es esta, 4, no, esta no es. 6, 8, 12 de abril. Acá debe estar. ¿Es 12 de abril, cierto? Sí, 12 de abril de este año, del 2022. A ver, veamos acá. ¿Qué pasó el 12 de abril? 10, 11, 12 de abril. Esta, no. Por acá estamos. Un segundo, voy a bloquear esto. 12 de abril. Esta vela de acá. Esta fue la de la tasa de interés del NZD. Miren esta vela que tuvo un super spike. ¿Cuánto mide esta vela? Mide aproximadamente 126 pips. Como les dije, esta tasa de interés del NZD mueve entre 100 a 150 pips. Esta del 12 de abril movió 126 pips. La del 24 de mayo movió casi 200 pips. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el 13 de julio del 2022, o sea, en 13 días con 23 horas y 25 minutos, va a haber un movimiento drástico en la gráfica en cuestión de un minuto. O sea, me refiero a que el 24, perdón, ¿qué día era? Era el 13 de julio. El 13 de julio ustedes van a ver un movimiento en la gráfica súper fuerte que puede mover aproximadamente 100 a 150 pips. En el mejor de los casos casi 200 pips como la última tasa de interés, ¿verdad? Entonces es importante saber qué días se dan estas noticias. ¿Listo? Vuelvo a repetir, sitúan el mouse en la parte de calendario económico y acá van a poder encontrar las principales tasas de interés. También tiene las nóminas no agrícolas y todo ello. ¿Se entendió hasta allí? Coloquen un 5 en el chat si es que se entiende esta parte de fxstreet.com. ¿Listo? Ahora vamos a regresar a las láminas. También tenemos Bloomberg, ¿ok? Tienen Bloomberg, la versión pagada, la versión gratuita. Tienen Dataroma. Dataroma es una buena página. Voy a entrar a Dataroma un poco para que ustedes entiendan un poco sobre esta página. Acá van a poder encontrar en esta página los mejores fondos de inversión. Las grandes instituciones financieras, por ejemplo, vamos a poner Warren Buffett, que es algo que siempre explico, ¿cierto? Todos conocen a Warren Buffett, ¿verdad? Entran al fondo de Warren Buffett y acá van a poder ver, ok, Warren Buffett, ¿listo? ¿Cuánto es el portafolio que maneja actualmente? Y esto se va a dividir por periodos, ¿ok? En 4 periodos. Este es el primer periodo del 2022. Y van a poder ver dónde tienen las mayores inversiones en este portafolio Warren Buffett. Por ejemplo, tienen un 42% invertido en Apple, ¿verdad? Un 11.45% en Bancos de América. ¿Listo? Van a poder ver dónde están comprando, ponen acá en compras, qué es lo que están comprando, qué es lo que están vendiendo, ¿cierto? En sus periodos, primer periodo, segundo periodo, tercer periodo, cuarto periodo del 2021, ¿ok? Van a ver por esas partes, van a poder ver también en qué están invirtiendo, si en tecnología, en salud, en todo ello para que ustedes también tomen sus decisiones de inversión, ¿no? Y complementen mucho la información. Ahora, otra página que también es importante viene a ser lo que son los Code Report, ¿ok? Los Code Report son muy importantes. Voy a entrar a la página para que ustedes puedan entender un poco sobre esto y puedan complementar la información
que tienen. Dentro de los Code Report, ok, en esta página es importante que ustedes se sitúen acá, donde dice Code Report y bajen a la parte de Legacy. Listo, entran acá y van a poder ver los contratos, ok, que se está comercializando dentro de las divisas. Por ejemplo, voy a poner el franco suizo. ¿Ok? El franco suizo, pueden ver la libra, el yen japonés, el euro, el dólar australiano, peso mexicano, muchas divisas. Voy a entrar al franco suizo y acá me va a dividir en dos columnas. Los contratos comerciales y los contratos no comerciales. Lo que me va a importar son los contratos no comerciales, ¿ok? Y acá nos vamos a dividir en posiciones largas y posiciones cortas, que vienen a ser las compras y vienen a ser las ventas. Los contratos que tienen en compras y en ventas. Y nosotros nos podemos dar cuenta que en el franco suizo, tenemos más contratos de ventas que de compras. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, si yo tengo, no sé, vamos a buscar, ¿dónde está el CHFJPI? El CHFJPI, ¿ok? Si yo tengo el CHFJPI y yo estoy buscando una proyección bajista porque el mercado me ha dejado muchos imbalances, muchas ineficiencias, que ya lo vamos a ver más adelante, y busco una proyección bajista, significa que el franco suizo se tendría que debilitar, ¿cierto? Porque es la divisa base, lo que hemos visto al principio. Si yo quiero que la gráfica empiece a caer, el franco suizo se tendría que debilitar. ¿Listo? Y acá en los Code Report, ¿qué podemos apreciar? Que hay más contratos de ventas que de compras. Esto significa que el franco suizo tendría una proyección bajista porque están vendiendo muchos contratos del franco suizo. Eso significa un debilitamiento en el mercado. ¿Listo? Entonces, así como es el franco suizo, puedo ver también, por ejemplo, los contratos del yen japonés, ¿no? Puedo entrar al yen japonés y ver qué contratos tienen. Miren, y el yen japonés, en los contratos no comerciales, tenemos más posiciones de ventas que de compras. Esto significa un debilitamiento del yen japonés, ¿verdad? Ahora, nos gustaría que podamos tener mayores contratos de compras que de ventas. Y miren lo que está pasando. Acá le están quitando a los contratos de compras más de 7.878 contratos y están aumentando los contratos de compras en el yen. Esto significa que podríamos ver un pequeño fortalecimiento en el yen japonés. Ahora, esto de los Code Report, ¿ok? Que significan el compromiso de comerciantes, ¿ok? Este compromiso de comerciantes nos va a ayudar mucho si ustedes están haciendo scalping intraday, ¿ok? Si están haciendo scalping intraday les va a ayudar muchísimo, ¿listo? ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Espero que sí, ¿eh? Espero que sí. Entonces tenemos ciertas páginas importantes, ¿ok? También tenemos páginas como, a ver, vamos a poner cosas que les van a ayudar muchísimo. Finviz también es una página importante, ¿verdad? Acá no sé si muchos han visto en ciertas publicaciones, en noticias, donde ven todo el mercado rojo, ¿verdad? Todo el mercado rojo, todo el mercado verdecito, ¿verdad? Acá podemos ver todo este tema que va a estar enfocado mayormente en las acciones, ¿ok? En las acciones, pues también ver el tema de criptos, el tema de Forex, ¿ok? Vamos a entrar a Forex un segundo y acá vamos a ver qué divisas son las que están fortaleciéndose mucho más y cuáles están debilitando, ¿ok? Como por ejemplo, tenemos al euro dólar en una posición muy fuerte, la libra dólar en una posición muy fuerte, tenemos el petróleo en debilitamiento, el Bitcoin en debilitamiento, ¿cierto? Y acá vamos a tener cierta información que la podemos aprovechar para los que están haciendo el tema de Forex, ¿ok? Entonces tenemos ciertas páginas que nos van a ayudar mucho en la toma de decisiones. Ahora, chicos, yo les digo algo, no se trata de simplemente decir el análisis técnico lo es todo o el análisis fundamental lo es todo. Lo importante siempre es complementar la información una con otra, ¿listo? Entonces entendemos esta primera parte, así que le vamos a poner un check ahí, ¿listo? Ahora tenemos esta segunda parte, que son las noticias importantes, ¿ok? Existen muchas noticias que vamos a tener día al día, pero hay noticias que no podemos dejarlas pasar de lado, como por ejemplo las tasas de interés, que es algo lo que les estaba mencionando hace poco, ¿verdad? Las tasas de interés, ¿ok? Tenemos también los GDPs, cuando ustedes vean GDPs, ¿ok? Cuando vean GDPs, como esta parte, cuando vean GDPs o CPIs, ¿ok?
o inventarios de petróleo, o la Fed, o las nóminas no agrícolas son noticias importantes y noticias que van a influenciar en el movimiento de las gráficas. ¿Listo? Por ejemplo, acá también hay temas importantes que deben de entender. Si, por ejemplo, nosotros tenemos una noticia de inventarios de petróleo, ¿ok? Que justamente, si no me equivoco, lo que vamos a tener el día de mañana. A ver, denme un segundo. Vamos a ver. Noticias mañana. Vamos a ver todas las del dólar, ¿verdad? Todas las del dólar. Mañana tenemos Fed, importante, ¿verdad? Importante. Tenemos inventarios de petróleo. Cuando nosotros tenemos estas noticias como inventarios de petróleo, es una noticia que no solamente, ojo, no solamente le va a afectar al dólar americano, también le va a afectar al dólar canadiense. ¿Por qué? Porque Canadá es uno de los principales países productores de petróleo. Entonces, esta noticia de acá me va a importar tanto para el dólar como para el dólar canadiense. Al igual que todo lo que pase con el dólar australiano, me va a importar con el tema del oro, porque Australia es uno de los principales países productores de oro. ¿Listo? Entonces son cosas que debemos de entender. ¿Listo? Entonces, estas noticias, tómenle fotos si quieren, van a ser importantes. ¿Listo? Los fundamentales mueven alrededor de 0, 40 pips o 30 pips, pero la tasa de interés, como la de Nueva Zelanda, puede mover en algunas ocasiones hasta 150 pips aproximado, como lo hemos visto en los ejemplos pasados. ¿Listo? Entonces, son noticias que ustedes deben de entender que pueden afectar muchísimo al mercado. ¿Listo? Excelente, chicos. Espero que estén aprendiendo esta primera parte del módulo de fundamentales, del módulo 10, ¿ok? El día de mañana, que vamos a grabar el módulo 11, les voy a enseñar cómo operar los fundamentales. Este primer módulo es más que todo teórico, para que ustedes entiendan qué páginas pueden utilizar, como los Code Report, Finbis, Dataroma, ¿verdad? Forex Factory, fxstreet.com, investing.com, ¿cierto? Entonces es importante que ustedes entiendan esa parte, ¿listo? Por ejemplo, no sé, si hay unas personas que saben mucho inglés y quieren ver noticias, pueden poner en YouTube, ok, voy a poner YouTube, ok, y ponen, no sé, Bloomberg News, ok, noticias nuevas de Bloomberg, ok, y acá ustedes siempre van a tener las noticias, ahí la publicidad siempre, ¿verdad? Haciendo su cherry. No uso mucho YouTube, ok, pero las personas que les gusta un poco el tema de las noticias en directo, pueden poner esta página de YouTube y acá todo el día hablan sobre ciertas cosas que están pasando en el mercado, noticias importantes, ¿ok? ¿Listo? Entonces tienen toda esta parte para que ustedes se apalanquen y puedan entender muchas situaciones de lo que está pasando a nivel mundial. ¿Listo, chicos? Entonces, esta parte se cayó, es mi internet, dicen por ahí. No, espero que no, 555, están entendiendo, súper genial. Listo, chicos. Entonces, esta primera parte es más que todo teórica para que ustedes entiendan un poco sobre cómo buscar las noticias, cómo influye. Lo importante, chicos, es que ustedes sepan si la divisa se fortalece o se debilita. ¿Ok? Eso es lo importante. Ahora, antes de terminar esta sesión, un tema muy importante vendría a ser lo siguiente. Voy a buscar el EuroCAD. Ok, el EuroCAD. ¿Y por qué les digo esto de las divisas cotizantes y contrapartes, si se fortalece o se debilita? Por lo siguiente. Cuando nosotros empezamos en trading, por ejemplo, empezamos a ver el eurodólar, ok, el eurodólar, y decimos, bueno, el eurodólar está muy bonito para comprar. Y tú compras en el eurodólar. Pero tú tienes también otro par de divisa, que es el euro GBP. Euro GBP, ok, y también compras en el euro GBP. ¿Ok? Porque te pareció muy atractivo tanto el tecnicismo como el fundamental. Y de pronto tú tienes, no sé, el euro JPI. ¿Ok? Y acá a ti se te ocurre vender. Y entras en ventas. ¿Ok? Y entras en ventas. Esto no tiene sentido, chicos. Esto no tiene sentido. ¿Por qué? Porque puede ser que en estas dos ganes y en esta pierdas. ¿Por qué? Por lo siguiente. Acá tú estás queriendo comprar. Significa que tú quieres un fortalecimiento del euro para que la gráfica empiece a subir. ¿Listo? Acá tú quieres un fortalecimiento del euro porque quieres que la gráfica empiece a subir.
Pero acá tú estás vendiendo, significa que quieres un debilitamiento del euro para que el yen tenga más fuerza y empiece a caer la gráfica, ¿verdad? Entonces no tiene sentido este tema de correlación. Por eso es importante que ustedes identifiquen el fortalecimiento y el debilitamiento de cada divisa individual. ¿Ok? Esta parte es un poco de las correlaciones de las divisas. Existen las correlaciones positivas y las correlaciones negativas, pero a mí particularmente, como Renzo San Martín, mi opinión es importante saber el estado de las divisas individuales. Si yo estoy buscando un fortalecimiento del euro, bien. Si estoy buscando un debilitamiento del euro, bien. Pero todo tiene que ser en un mismo sentido. En este caso, yo en el euro yen debería buscar ¿qué cosa? Compras. Porque estaría buscando el fortalecimiento del euro en todos los pares de divisas. ¿Listo? Ahora, puede ser que yo tenga, por ejemplo, GBP, JPY y estoy buscando unas ventas. ¿Listo? Y estoy buscando unas ventas. Esto sí tendría sentido. ¿Por qué? Porque estoy acá en el euro GBP. Si quiero buscar compras, significa que el euro se fortalece y la libra se debilita. Y si en el GBP JPY estoy buscando ventas, significa que la libra quiero que se debilite y el yen se fortalezca. Acá busco debilitamiento, acá busco debilitamiento. Si tiene sentido, puedo comprar y puedo vender. ¿Listo? Más ejemplos, ¿ok? Porque por ahí creo que los he mareado. Si yo tengo, por ejemplo, el GBP, no sé, GBP NZD, y yo busco compras, ¿listo? No tendría sentido estas compras. ¿Por qué? Porque estoy buscando que la libra se fortalezca. Porque quiero que la gráfica suba. Pero acá estoy buscando que se fortalezca, pero acá estoy buscando que se debilite. Y acá que se debilite no tiene sentido. O bien gano acá, o bien pierdo en las dos. O bien gano en las dos y pierdo esta. ¿Por qué? Porque no tiene un sentido que yo busque acá debilitamiento en estas libras y un fortalecimiento en esta libra. La divisa no la puedo particionar en dos, ¿cierto? Entonces es muy importante saber el fortalecimiento y el debilitamiento de cada divisa. ¿Listo, chicos? Entonces con esta parte terminamos el módulo 10 de fundamentales. Mañana continuamos con el módulo 11. Este módulo, chicos, el 11 es muy importante que se conecten porque les voy a enseñar a operar los fundamentales para que ustedes se puedan anticipar un poco a la noticia en el momento que se da y también cómo operar las tasas de interés como el NZD y las estrategias de cómo operar esas tasas. En realidad, no solamente operarla porque sí, sino unas estrategias que pueden agarrar compras y ventas en un solo movimiento de la gráfica. Así que va a estar súper genial. No se pierdan el módulo 11 el día de mañana. Cuídense mucho, éxitos y bendiciones. Los quiero bastante y pórtense muy bien.